Hoy les quiero contar una historia dentro de la historia que estoy contando, y es porque se está viendo mucho nuevamente al racismo por todas partes. Bueno, creo que nunca se ha ido, así que me pareció oportuno contar un poco sobre su historia y por qué está tan presente hoy en día. Recuerda hacer la intro, Lula, ya que no has hecho nada de tu dibujito. Y esto inicia en el mismo lugar donde comenzamos el vídeo pasado, y es porque está muy relacionado. Todo inicia también en Europa, alrededor del siglo XV-XVI, y es porque lo que postulaba la Reforma Protestante no era solamente quitar todo el poder que tenía la Iglesia Romana de Occidente y hacer un vínculo directo a través de la lectura del libro sagrado entre el ser humano y Dios, sino que con esta nueva reforma o con sus posturas nuevas venían también interpretaciones particulares sobre los libros que componían la Biblia protestante. La Biblia protestante no tiene todos los libros o los capítulos que tiene la Biblia latina, occidental, romana, no sé cómo le digan ustedes, la Biblia católica normal, la común, sino que contiene menos capítulos o menos libros. Lo que sí contiene es la mayoría de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, lo conserva. Y dentro de este está la historia del Génesis. Dentro del Génesis está el mito de Noé, que es un señor que salva a la humanidad de un diluvio o una inundación. Lo hace construyendo un barco. Él tiene 3 hijos, uno se llama Sem, el otro se llama Cam y el otro se llama Jafet. Una vez Noé se quedó dormido, desnudo, porque estaba muy borracho. Así que cuando sus hijos llegaron, Cam lo alcanzó a ver y se burló de su desnudez. Sus otros 2 hijos, Jafet y Sem, intentaron cubrirlo sin mirarlo directamente. Por este motivo Noé maldice a Cam y a su descendencia, que es Canaán. La maldición se trata en que debe servirle a las otras 2 líneas familiares, es decir, a los descendientes de Sem y de Jafet. Para los protestantes, ellos son descendientes de Jafet, porque el nombre Jafet significa el que se expande, y como la fe monoteísta o la fe cristiana se expandió por toda Europa y ellos son creyentes en esta palabra, ellos son los descendientes directos de Jafet. Los descendientes de Sem son los que quedan o continúan estando en el Medio Oriente, y los descendientes de Cam son los que están habitando el territorio de África. Esto más adelante será usado para muchas otras interpretaciones. Otra interpretación que se hace es la de los 10 mandamientos o las tablas de la ley. Dentro de ella está la ley de no robarás, lo que significa o se interpreta como si algo no se puede robar es porque la otra persona tiene totalmente el dominio sobre esto, es decir, es de su propiedad. Por lo tanto, Dios aprueba que las personas tengan propiedad sobre las cosas. Y esto significa que es una ley de Dios el tener o poseer algo como su propiedad, como propiedad de cada individuo protestante. Y otra interpretación más que se hace por parte de la Reforma Protestante es a las leyes de la vestimenta o la modestia. Y esto viene prácticamente desde Adán y Eva y la desnudez, pasa por Deuteronomio, Números, y se interpreta a través de pensar que las personas deben conservar cierta forma de vestir o de estar. Estas doctrinas de la Reforma Protestante sobre el uso de las riquezas o la moderación o la sencillez al vestirse están muy acordes al momento en el que está sucediendo la Reforma Protestante, porque en la Edad Media en Europa ya existían las leyes suntuarias, que es un conjunto de leyes que intentaban limitar el uso de los lujos o como de ciertas joyas o de las riquezas, de demostrar la riqueza por parte de personas que no ostentaban un título noble, un título nobiliario. Es decir, que aunque ya empezaba a surgir cierta clase social o cierto tipo de riqueza en las personas que no hacían parte de esta nobleza, que ellos no pudieran usar las mismas prendas o las mismas cosas que utilizaban los reyes o los marqueses o los duques. Y esto es porque en aquella época, en la época de las leyes suntuarias, era muy común que las personas usaran la ropa como medio de identificación. Es decir, ellos no tenían un ID, una identificación para poder decir quiénes eran, sino que lo que existía era la forma de vestir para demostrarlo. Entonces empezaron a prohibir que las personas que no eran reyes o que no hacían parte de la alta nobleza usaran ciertos colores o ciertas telas, por ejemplo el terciopelo o la seda.
y que las personas que tenían una jerarquía más baja usaran cierto lujo, pero moderado. Y obviamente los siervos o los sirvientes usaban la ropa más burda o las telas más toscas. Esto era la forma de identificarse en aquella época, la forma en la que otra persona podía ver tú en qué rango de la sociedad estabas. Por lo que las leyes de moderación de la Reforma Protestante encajaban perfecto dentro de la normativa que existía ya en Europa. Sin embargo, cuando comienza a nacer la gentry, aquella clase social que les mencionaba en el video pasado, que es como la clase media alta, esta nueva clase social, al tener recursos económicos, empieza a usarlos para darse los lujos. Como eran protestantes también, lo que hicieron fue utilizar colores modestos como el color negro, que era un tinte muy costoso en la época, para vestirse con prendas de un color permitido por la realeza, que no era muy vistoso y que no rompía las leyes o las normas de la modestia de la Reforma Protestante. Es por esto que vemos a muchos en aquella época vestidos de negro, sobre todo en la pintura, que eran costosas de hacer, tenían los recursos, pero la forma en la que vemos cómo están vestidos, su identificación era muy sencilla en cierta medida, aunque las telas y los tintes que usaran fueran un lujo. Por eso vemos a la mayoría vestidos de negro y hoy en día todavía la avena Quaker sigue vistiendo al señor de negro. Ahora, estos protestantes migran al territorio de las 13 colonias con estas 3 grandes ideas, que son parte del pueblo elegido de Dios porque descienden directamente de Jafet, que es descendiente de Noé, que es uno de los hijos buenos de Noé. Segundo, que dentro de las leyes de Dios o las leyes divinas está el tener propiedad privada. Y tercero, que ellos, a través de la modestia, saben manejar los recursos, son buenos administradores de las riquezas de Dios, porque no la derrochan en lujos o en banalidades. Y por lo tanto, a través de su apariencia física, ellos pueden demostrar que siguen siendo los elegidos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Con estas 3 cosas y otras tantas, y las que les contaba en el video pasado, es que los protestantes llegan al territorio de Norteamérica. El límite que tienen en el territorio de Norteamérica para formar las 13 colonias es la cordillera de los Apalaches. Es por esto que ellos no se pueden expandir ilimitadamente, pues la corona británica se los impide. Los otros territorios de Norteamérica en aquella época, en el siglo XVII, están ocupados por España o por Francia, y como existía esta pausa de paz, pues no querían iniciar un conflicto por la expansión de las 13 colonias de la corona inglesa. Poco después de su llegada, se dice que en 1609 llegan los primeros, pero en la década de los 20 ya tenían montada prácticamente las 13 colonias. Pero bueno, como les decía, poco después de su llegada empiezan a regular qué es lo que sucede en este territorio que tiene fronteras limitadas. Y al norte, donde se asentarán los puritanos alrededor de Massachusetts y que no son tierras tan fértiles, se intentará regular qué es lo que puede pasar con los colonos. Esto se hacía sobre todo por la distancia que había entre las colonias y las islas británicas, y si existía algún proceso o algo por el estilo, se necesitaba garantizar que fuera totalmente justo. Por esto se hace una regulación que más adelante inspirará la Constitución de los Estados Unidos o la Carta de Derechos o las primeras enmiendas. Esto se hará en 1641. Dentro de ellas está, por ejemplo, el que se debe tener un juicio justo con un jurado, un debido proceso. Pero también dentro de ellas estarán las primeras leyes que regularán la esclavitud, pero sobre todo el racismo. Antes de continuar, es bueno aclarar que la esclavitud existía hasta el momento en otros lugares del mundo y en otros contextos diferentes y había sido usada durante mucho tiempo en diferentes territorios, pero la distinción en este momento es que la esclavitud es un motivo natural por origen o por color de piel o por descendencia, es decir, es el origen del racismo. Y esto sucedió sobre todo porque como la migración tenía una motivación altamente religiosa, las leyes divinas se usaron para regular o administrar las leyes del nuevo territorio. El inicio de la justificación del racismo y de la esclavitud por el racismo por parte de esta creencia religiosa o de esta interpretación empieza porque
Como les contaba, en algún momento Noé maldice a su hijo Cam por haberlo visto desnudo y borracho, y por lo tanto todos los descendientes de Cam estaban malditos. Como para ellos, para esta religión, los africanos eran los descendientes de Cam, su destino como tal era ser los sirvientes de las otras dos ramas de descendencia de Noé, es decir, de los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Los sirvientes de estas dos ramas deberían ser los hijos de Cam, por lo tanto, los africanos. Así empezó la justificación del racismo. Esto está puesto específicamente en la sección 91 del Cuerpo de Libertades de Massachusetts de 1641. Se menciona que no podrá existir la esclavitud o el vasallaje dentro de ellos, entre ellos mismos, entre los que hicieron estas leyes en Massachusetts, en la colonia. Por lo tanto, solo podrá ser esclavo un extranjero, aclarando que solo podrá ser cautivo si ha sido por medio de una guerra justa o ha existido un intercambio comercial para conseguir a este esclavo. Esto significa dos cosas: que guerra justa era, por ejemplo, capturar a un nativo americano que intentaba o atacar la colonia como tal, y por lo tanto ellos en defensa propia podían capturar a este nativo americano, y para que no tuviera facilidades al escapar o si llegaba a intentar huir, lo llevaban hasta las costas o a las islas del Caribe, lo intercambiaban por un esclavo africano como tal. De esta manera, el nativo americano, si llegaba en algún momento a intentar escapar, no tenía la oportunidad de poder encontrar, porque conocía el territorio de Norteamérica, de poder encontrar la ruta para huir o de poder encontrar apoyo en una tribu nativoamericana para volver a atacar a estas colonias. Más o menos por eso era que se hacía lo de la guerra justa. Lo del intercambio comercial era para legalizar la propiedad, es decir que no era robada. Por lo tanto, si yo intercambiaba tabaco, ron o algodón por un esclavo, ese esclavo estaba legalmente bajo mi propiedad. Era mi propiedad privada porque tenía una factura más o menos, o tenía una constancia de que lo había comprado como tal, no lo había robado. También se entendía que esta ley, como era una ley religiosa convertida en algo administrativo y político, esta ley era solamente, o los derechos de esta ley eran solamente para las personas que creían en esto. Por lo tanto, en algunos casos o al inicio, tanto africanos como nativos americanos intentaron convertirse a la religión para acceder a este tipo de términos que sucedían dentro de las colonias. Como esto empezó a suceder, empezaron a diferenciar entre el creyente originario, el creyente europeo, y el creyente convertido. Entre estos casos está, por ejemplo, enseñarle a los africanos convertidos a la religión protestante que ellos tenían un amo y que debían servirle, pues este amo era bondadoso con ellos y los iba a civilizar, los iba a tratar bien como esclavos. Es decir, que ese era su destino dado por Dios, el amar a su amo. Esto era lo que les enseñaban a los que se convertían para acceder a ciertos derechos. También se limitó el acceso al aprendizaje de los diferentes idiomas de las 13 colonias. Al inicio no era solamente el inglés. Y obviamente a leer y a escribir, para que no pudieran ni hacer un certificado o un documento, o pudieran acceder a lo que realmente decía el texto bíblico de los puritanos. Ahora entonces legalizar que lo bueno es comprar un esclavo y lo malo es robar un esclavo, y que puedo justificar la captura de esclavos diciendo que voy a atacar para defenderme porque quiero expandir el territorio. Aquí comienza a existir o comienza a expandirse el tipo de ideas que más adelante conoceremos como el racismo. Y esto es porque para los protestantes era muy digno seguir las leyes de Dios, es decir, hacer cumplir aquella maldición que había hecho a los descendientes de Cam. Por lo tanto, hacer servir a los africanos o ser esclavizados y que trabajaran para cumplir ese destino que les había dado Dios. También porque eran muy fáciles de ejecutar o de hacer cumplir, es decir, a través solamente de la distinción del color de la piel, los puritanos o los protestantes sabían
que una persona no pertenecía a su propia comunidad. Y es por esto que esta distinción entre el color de la piel de los nativoamericanos y de los africanos comienza a ser algo muy importante. Es decir, ellos manifiestan que así como ellos demuestran a través de su vestimenta o de su identidad visual que ellos son los elegidos, también se demuestra a través de la imagen visual o a través del color de los africanos o de los nativoamericanos, que ellos tienen un destino marcado en su propia naturaleza. Es decir, que el color de piel es la demostración de que han sido los malditos por las leyes de Dios. Igual se les marcaba en la piel constantemente con hierro ardiente los nombres o las iniciales de las compañías de trata de personas en África. Esta forma de ejecutar la ley a través de elementos visuales o a través del color de la piel deriva en nuevas leyes que son como la versión 2.0 o la versión actualizada de las leyes suntuarias. Es decir, Occidente comienza también a definir sus propios parámetros estéticos. Por ejemplo, el pensar que el color blanco de la piel es sinónimo de pureza o el color claro del cabello o de los ojos es alguna similitud con los ángeles o los seres superiores. Pero también empieza a definir que las personas afrodescendientes se relacionen con pobreza o la ignorancia o la animalidad o que son seres más pasionales o que físicamente hablando es como están destinados a servir y al trabajo, son más fuertes, más robustos o más resistentes al trabajo forzado, obviamente, que no tienen ninguna cualidad porque la civilización ya la traen los europeos. Y esto derivará en miles de cosas, de las cuales, para resumir, vendrán más adelante, por ejemplo, durante el siglo XIX, la colonización, es decir, que Occidente intente llevar la civilización y la modernidad ya a los territorios de los africanos como tal. Pero el caso es que continuando en el siglo XVII, estas formas de pensar comienzan a asentarse dentro de la población de las 13 colonias y como son comerciantes y empiezan a expandir sus medios económicos, este tipo de ideas comienza a implementarse como el eje para el desarrollo económico de las colonias de Norteamérica. Esta historia continuará. Podría usar la depilación, lo que hace uno mientras hace tecito para grabar. Rapunzel. Para obviar la tengo clarita, pero me ponen a mí a hablar en serio y... piel es sinónimo de pureza o que tiene algo que ver con lo angelical. Es que es muy chistoso. Es que es muy ridículo, marica. Muy bien. No, es que es más puro. Volviendo al siglo XVII,